a este cierre de lujo de las actividades del Centro de la Letra de esta temporada. Tenemos el placer y el honor de tener en la casa a dos de los grandes autores de la tierra, Juan Eslava Galán y Emilio Lara. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nada, vamos a disfrutar del encuentro. Es una pena que la sala no sea un poquito más grande, a esa que se queda bastante gente fuera, pero bueno, si guardamos el silencio creo que se puede oír desde fuera. Y nada, nos acompaña también el delegado del fomento, Miguel Contreras. Muchísimas gracias por venir. Y nada, yo como suelo hacer en estos casos, me uno al público para disfrutar de la actividad. Y nada, aprovecho para desearos a todos un feliz verano lleno de lectura. Y nada, comenzamos. Le cedo la palabra al delegado y nada, está en vuestra casa. Muchas gracias y como decía la directora de la biblioteca, pues encantado de recibirles en esta biblioteca provincial. Y bueno, a mí me toca, desde luego, cuando a uno lo nombran delegado de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, lo menos que puede esperar es disfrutar de una tarde presentando a dos grandes escritores con una sala abarrotada, y también pedir disculpas, pues bueno, porque creo que es verdad que la ocasión pues a lo mejor merecía de una forma más grande, pero bueno, yo creo que esto da pie a que podamos tener en próximas ocasiones, y no a mucho va a tardar, pues a Emilio y a Juan otra vez compartiendo una tarde con nosotros. Como decía, yo simplemente quiero darles las gracias a ustedes por asistir, pero sobre todo a Juan Eslava y a Emilio Lara por querer compartir con nosotros pues sus reflexiones, sus conversaciones. Yo creo que lo que hoy vamos a poder disfrutar aquí, porque al fin y al cabo lo vamos a disfrutar, es dos grandes escritores, dos grandes jienenses, amantes de su tierra y que además hacen bandera de la provincia de Jaén, que yo creo que es lo que todos tenemos que hacer, lo que todos intentamos hacer, pero desde luego dos personas de la relevancia que ellos tienen, de las posibilidades de divulgar nuestro rico patrimonio histórico, nuestra rica cultura, en definitiva de sacar a Jaén de donde está y de ponerlo donde merece, pues yo creo que ellos lo hacen a través de su escritura, lo hacen también a través de los distintos eventos en los que participan y siempre ponen a Jaén por bandera, y eso es de agradecer que lo hagan y que luchen por su tierra y por ponerla en donde se merece, como decía. Hoy vamos a poder contemplar aquí, pues como si ellos estuvieran en el salón de alguna cafetería, estuvieran en el salón de alguna casa conversando, y nosotros vamos a ser ese público que nunca está en esas conversaciones privadas, por así decirlo, pero que sí que vamos a poder escucharlo pues como si tuvieran en manos libres, me decía Emilio, como si tuvieran en manos libres del teléfono y nosotros escuchándolo al otro lado, pero lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. Creo que este tipo de encuentros, este tipo de actividades en la biblioteca provincial, pues tenemos que seguir potenciándolo y tenemos que seguir teniendo la posibilidad de disfrutar, de escucharlos y de aprender cada día más de la historia, de la rica historia de Jaén y de todo lo que es nuestra provincia. Por lo tanto, yo me callo y pasamos a escucharlos a ellos, que es lo interesante. Creo que a nadie de los que hoy estáis aquí presentes tengo que contarles ni el currículum de Juan Eslava ni el currículum de Emilio Lara. Son dos grandes escritores, es verdad que con un pequeño margen de edad, pero que yo creo que tanto Juan, que ya ha pues demostrado toda su valía en la escritura, como Emilio, que también ya tiene muchas obras que han demostrado ya la gran valía que tiene como escritor y como historiador, pues yo creo que además son dos grandes referentes dentro de lo que es la actual novela histórica, y además están permitiendo que otros grandes referentes de la novela histórica, como Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares, pues también vengan a nuestra provincia, también disfruten de nuestra provincia, pero sobre todo también ellos pues puedan trasladarnos ese rico conocimiento y que después sean embajadores de la provincia de Jaén allá donde cada uno de ellos está. Por lo tanto, muchas gracias por su asistencia y vuestra es la palabra. Muchas gracias. Yo quería hacer una sugerencia, aprovechando que nos acompaña el delegado de Fomento. ¿Se siente? ¿Ha subido? ¿Y ahora se siente? Sí. Hombre, ya que es el delegado de Fomento, no podíamos tirar esa pared si no es muro de carga, porque hay amigos nuestros que se han quedado en la puerta, porque se han tenido que ir, ¿no?
Entonces, hombre, pues es una biblioteca, pero debe ser lo más acogedora posible, que parece que le dejamos el espacio a los libros y no al personal, ¿no? Bueno, dicho eso, podemos empezar lo nuestro. Y yo también decir, yo estaré encantado de que Miguel Contreras estoy aquí presentando el acto como representante de la Junta de Andalucía, porque es un buen amigo, desde hace años un magnífico lector, y también como delegado de Fomento. Hoy he leído una noticia hace 2 días de que Adif ha suspendido unas obras de AVE que iban a llegar hasta Jaén. Bueno, yo lo que espero es que en algún momento deje Jaén de estar en el tercer mundo desde el punto de vista de las comunicaciones, y ojalá llegue un momento en que tú puedas participar en abrir una vía de AVE. Ojalá. Espero que no una utopía, espero que sea una realidad de aquí a unos años. Ojalá. Y dicho lo cual, Juan... Al hilo de lo que estás diciendo, me gustaría opinar. Es una cuestión, además, íbamos a hablar de historia, ¿no? Pues esto es una cuestión histórica. Y puesto que somos de Jaén y no va a salir de aquí, yo, debido a mi edad, no soy tan optimista, desgraciadamente no soy tan optimista como tú. Los jienenses hemos cometido un tremendo error histórico. Aquí está la necesidad de saber historia, porque explica muchas veces, siempre, el presente, ¿no? Tú sabes bien, mejor que yo, que Jaén le costó un trabajito inmenso a Fernando III. Fernando III, que empieza su conquista cuando era un jovenzuelo, en el año 1224, pues su empeño siempre fue conquistar Jaén, que era la plaza fuerte fronteriza del Alto Guadalquivir, que esto era un gendarme territorial que ocupaba todo el espacio, ¿no? Entonces, esa era su obsesión. Incluso ciudades más importantes como Córdoba caen antes que Jaén, y él viene una y otra vez a sitiar Jaén 3 veces con toda su potencia y no consigue entrar en Jaén. Entonces le dieron un valor a Jaén desusado. Por otra parte se entiende, ¿no? Fuertes murallas, un manantial dentro de la ciudad, rodeado de huertas, en fin, que era una ciudad importante, más importante que ahora desde que nos declararon provincia de tercera. Y lo lógico hubiera sido, cuando se abrió ya en el siglo XVIII el camino de Despeñaperros, cuando el ingeniero Lemeur hizo ya el camino, porque antes era Sierra Morena era muy porosa, ¿no? Había distintos caminos, pero cuando se abre ese, y entonces ya se abre la vía más importante entre Cádiz, a donde iban los barcos de la escuadra que traían cosas de América, y Madrid, lo lógico hubiera sido trasladar la capital a Andújar. Ya sé que aquí tenemos la catedral, también hay otra en Baeza, etcétera, ¿no? Pero lo lógico hubiera sido trasladar la capital a Andújar, porque entonces tendríamos que se baja de Despeñaperros, se llega al Guadalquivir por Andújar, después se sigue por Córdoba y después se sigue por Sevilla. Entonces hubiera sido una cosa como más lógica. Entonces nos ha cogido ahí a trasmano, y esa es una de las causas de que los distintos gobiernos pues nos tengan un poquito marginados. No sé qué opinas tú. Pues mira, opino que me ha llamado la atención, es verdad, cuando tú mencionas ese diseño que hace este ingeniero francés en el siglo XVIII, en época de Carlos III. Carlos III para mí ha sido el mejor rey que hemos tenido en la edad contemporánea. A continuación ya veremos, a mí Felipe VI me gusta. Curiosamente él tiene en su despacho de trabajo en la Zarzuela detrás un retrato de Carlos III pintado por Mengs. O sea que yo creo que tiene un buen referente. Entonces este ingeniero francés tuvo un proyecto que cuando uno lo lee en frío parece utópico. Él decía, voy a llevar las aguas del Atlántico hasta Castilla. Tú conoces muy bien ese proyecto, estaba muy bien planificado, y efectivamente era Felipe V empieza el canal imperial de Aragón, era ampliar ese concepto de canal imperial en España para conectar las aguas desde Cádiz hasta Madrid, como un sistema interno de navegación que hubiera funcionado muy bien. Es decir, que hace ya 250 años
nuestra monarquía borbónica tenía un sentido de Estado y un plan hidrológico nacional, podríamos decir, mucho más adelantado de lo que hay hoy día. Volviendo al tema nuestro, yo creo que cuando esto nos lo encargó el Centro Andaluz de las Letras, pensaron en una cosa, yo creo que algo le salió el tiro por la culata, porque pensaron, vamos a llevar a un historiador y a un escritor. Pero claro, resulta que tanto tú como yo somos historiadores y escritores. Entonces aquí no hay ni poli bueno ni poli malo. Como en las películas de serie negra, cuando llega alguien, están interrogando, los dos podemos hacer de poli bueno y de poli malo. A mí no me importa hacer de poli malo porque yo me lo iba a pedir. Me queda menos tiempo que a ti, tú más vale, tú sabes que a Romanones, en una ocasión, un chico que había acabado Derecho y que quería dedicarse a la política, le dice, ¿a usted qué le parece? ¿Me hago de derecha o me hago de izquierda? Y él le contesta, mira, niño, hazte liberal, porque luego ya tendrás tiempo de hacerte conservador. Así es que tú estás ahora mismo en tu plena juventud y en plena producción. Yo ya estoy recogiendo ya los trastos y barriendo el local. Así es que haz tú de poli bueno. Bueno, yo hago de poli bueno de una película, como si en las películas que interpretaba pues Jane Stewart y tú de las de Tarantino. Vamos a ver, ¿por qué se meten tanto los historiadores con la novela histórica? Bueno, yo tengo una explicación que es muy dolorosa y no sé si es ponerla aquí en público. Los historiadores le ocurre y algunos de ellos sinceramente lo han dicho, ¿no? Se queman las cejas, se meten en archivos, se empolvan, estornudan, y todo eso para sacar un librito de a lo mejor 50 páginas o 500, que después lo van a leer solo los colegas, porque ellos se lo mandan por el servicio universitario, se lo mandan a distintas universidades, y de esas distintas universidades el colega dice, coño, este ha escrito un libro, yo le voy a mandar el mío, y entonces se leen entre ellos. Excuso decirte, tú lo sabes bien, porque tú funcionas con bibliografía internacional, tú lo sabes bien, excuso decirte que además no escriben bien. O sea, que investigan bien, pero después a la hora de escribir se pasan de rosca y lo que hacen es ininteligible. Eso me trae a la memoria también un excelente escritor que era ¿cómo se llama? Estoy ya en la edad en que la memoria... ¿Cómo se llama? El esteta este catalán que hacía maravilla en los años 40 y 50, Eugeni d'Ors. Eugenio, él se llamaba entonces Eugenio, ahora ya Eugeni. Pues Eugeni d'Ors le dictaba, porque no se iba a manchar las manos de tinta, le dictaba a la secretaria los artículos que publicaba en ABC. Y entonces le dicta un artículo y dice, ¿se entiende bien, señorita? Y la chica, sí, don Eugeni, se entiende muy bien. Dice, oscurezcámoslo. Funciona así, generalmente, no todo, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que nosotros vendemos libros, nos los compran. Nuestros libros muchas veces están hechos en base a, modismo castellano feísimo, en base a las investigaciones que hacen ellos. Entonces, ellos han hecho el trabajo y nosotros nos llevamos el trigo. Entonces, es lógico que estén mosqueados y que nos odien. Nosotros le levantamos la novia, pero tú y yo hemos tenido o tuvimos una larga fase de historiadores. Levantar la novia ya entra en un terreno sexual. Ten en cuenta que hay aquí alguno que tiene la parienta aquí. Y no levanto la novia nada. Yo nunca he entendido esa perrera, esa animadversión, esa malquerencia de determinados historiadores profesionales, yo además que soy profesor de historia, hacia la novela histórica, hacia la ficción histórica. Yo en ficción meto la novela y meto el cine histórico. A mí me gustan por igual. Tú y yo hemos hablado
que hasta la mitad del siglo XX la literatura tira del cine. De la segunda mitad del siglo XX hasta acá, el cine es la locomotora de ave de la literatura. Nosotros pensamos ya en términos cinematográficos. Yo me acuerdo, yo creo que la clave de todo lo primero es que el cine histórico, o el cine, o la literatura histórica, la narrativa histórica, es algo distinto de la historia académica, de la historia profesional. Es que no se puede echar a pelear porque son códigos distintos y formas distintas de expresarse. Yo creo que la clave está en las emociones. El neurocientífico Valentin Fuster publicó en el 2020 la editorial Ariel un ensayo interesantísimo que se llama El telar mágico de la mente. Ahí dice que el ciclo cognitivo se nutre del ciclo emocional en el proceso de enseñanza y eso repercute en la autoestima de la persona. Está muy bonito dicho. Ahora vamos a decirlo con una anécdota. Yo tenía una enorme predilección por alguien que fue un gran amigo tuyo, por Juan Antonio Vallejo Nájera. Él gana El Planeta. Hay 3 años en el que El Planeta brilla. Me estoy acordando de hay tres jueves que brillan más que el sol, ¿verdad? Ya no, ya solamente queda uno. Pues en 1985 Vallejo Nájera gana El Planeta con Yo el Rey, una novela sobre Pepe Botella, José I, José Bonaparte. Como curiosidad, mi mujer no está hoy aquí, está en Cartagena, está de viaje. Cuando yo me casé en Cartagena, es como si se casara un afrancesado con 200 años de retraso, porque mi cabeza y mi corazón en la guerra de independencia van con los liberales, con la España liberal, pero yo tengo un corazoncito hacia los afrancesados. Y mi padre nos regaló a María José y a mí las arras, que eran duros de plata de José I. Entonces, pues, esa novela cambia la percepción historiográfica sobre el rey José I y los historiadores se vuelven locos y hay una cierta moda por el afrancesamiento historiográfico. 1986, Terence Moix, No digas que fue un sueño. 1987, Juan el Lavagalán, En busca del unicornio. Nunca ha habido una concatenación de una novela histórica más magnífica y más impresionante en ese sentido. Pues bien, Vallejo Nájera, en el prólogo de un libro suyo maravilloso, Locos, Egregio, él contaba que él tuvo en el bachillerato un profesor de historia, era un jesuita. Decía que era un tipo muy peculiar que daba unas clases históricas muy apasionadas. Y este hombre estaba, bueno, tanto así que cuando le hablaba de Cleopatra ellos se imaginaban a una Elizabeth Taylor y se enamoraban del personaje histórico. Y este profesor jesuita estaba fascinado con la figura de Germánico, el padre de Calígula. Cuando él relataba la muerte de Germánico se emocionaba tanto que se echaba a llorar. Y los alumnos, claro, por formar algarabía, se levantaban y empezaban a darle abrazos, como nos abrazamos los españoles, parece que tocamos el sitio de Zaragoza dándonos con las manos en la espalda. Luego él dice que recordaba que esto no dejaba de ser una treta docente para, con las emociones, hacerle entender la historia. Es decir, esta anécdota de Vallejo Nájera ilustra muy bien lo que de una forma tan preciosa, tan poética, dice el neurocientífico Valentin Fuster. La novela histórica o el cine histórico, cuando digo cine histórico, pensemos en la lista de Schindler, Memorias de África, Gladiador, Master and Commander, La Misión. Pues resulta que nosotros leemos o vemos algo, vamos a la novela histórica, estamos leyendo algo que nos entretiene, que nos hace viajar en el tiempo con un billete de vuelta al presente, que nos emociona, que nos mueve los sentimientos. Y entonces todo eso hace que nosotros disfrutemos de una manera ímproba, no hay más. Es la alianza, el injerto de la literatura con la historia. Yo creo que ahí viene la potencia de la novela histórica y que sencillamente los historiadores que siguen con ese obcecamiento es que es una cosa absurda, es como si se pusieran de en pie viendo, no sé, Ben-Hur y empezaran a criticar lo que no tiene eso de historicismo y cuando es una historia absolutamente fascinante. Bueno, pues yo creo que eso es el meollo de la cuestión, el CD-ROM, el disco duro que explica
el éxito y por qué a la gente le gusta o nos gusta leer tanto novela histórica, o a ti y a mí escribirlos, porque tú y yo no somos escritores que sudemos y que estemos enfadados con el mundo cuando escribimos porque disfrutamos, si no yo creo que no lo haríamos. Sí, yo creo que es falsa esa visión que dan algunos escritores de que escribir es como una especie de parto. El parto es siempre doloroso y la escritura pues no tiene nada, por lo menos la que hacemos nosotros no tiene nada de dolorosa, nos gusta y por eso es nuestra afición y nos levantamos temprano para ejercerla, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo en el problema este que muchas veces tenemos con los historiadores, mejor los historiadores lo tienen con nosotros. Yo incluso un historiador venerable, cuyo nombre no debo decir, en una ocasión se encaró con un funcionario, vamos a llamarlo así, de Planeta, y le dijo, me he enterado de que, porque yo le había dicho en una entrevista, me he enterado de que Juan Eslava está haciendo un libro sobre Julio César. Hombre, ese personaje tenía que habérmelo encargado a mí. Y entonces dijeron, no, pero si, verás, si no lo hemos hecho por el personaje, lo hemos hecho por el escritor, lo hemos encargado por el escritor, no por el personaje. El personaje más o menos todo el mundo tiene acceso a las fuentes y todo el mundo sabe ya quién fue Julio César, cómo era, cierto calvo acomplejado, y le gustaba el pelo y la pluma, todas estas cosas curiosas las sabemos de Julio César, pero lo que importa es que el que lo escriba no aburra a las ovejas. Este es el pequeño problema. Y bueno, hay un índice hay un índice que muestra si funciona o no funciona tu libro, ¿no? Y es sencillamente las ventas. Las ventas, si la gente te lee y el siguiente lo compra, pues quiere decir que no los has decepcionado y por lo tanto les gusta. Yo creo que tiene que haber un espacio tanto para el historiador, que es el que va adelante segando la mies trabajosamente y abriendo camino, tiene que haber ese espacio del que nosotros nos aprovechamos, como para el que viene después. Y luego hay un segundo tema que a veces lo ha tocado, a ver si me acuerdo, un profesor de universidad, amigo nuestro, gallego, a ver si me acuerdo del nombre. No me acuerdo de los nombres, macho. Tú sigues dando pistas, a ver si me acuerdo sí. yo, Juan. Bien, es gallego y le gustan los calamares. A la andaluza. Bueno, ya saldrá. Y si no sale, créanme. Pues este hombre dice en uno de sus libros, dedicado al andaluz, en ese libro viene a decir, dice, la sociedad paga los sueldos de los prehistoriadores y de los historiadores, dice, y convendría que a cambio le dieran algo, que no sea solo un peloteo entre ellos en cosas que la gente normal no entiende, sino, hombre, devolverle algo, como hacen, por ejemplo, algunos egregios profesores de la Universidad de Oxford, Tolkien, que escribe novelas y no se le caen los anillos, bueno, escribía, ya murió, claro, o alguno francés, que todos también conocemos, que escriben ensayos de divulgación histórica y tampoco se le No caen solamente los eso, ¿se acuerdan ustedes de la serie El pájaro espino? Con Richard Chamberlain. Yo era niño entrando a la adolescencia y me dejaban verla. Bien, la autora del pájaro espino era una mujer, una australiana, Colin McCulloch. Ella era neurocirujana, fue profesora durante muchos años, catedrática de medicina, escribe El pájaro espino y luego es una de las mejores escritoras. Mi hermano era un apasionado de ella. Tiene una serie, la mejor serie de novelas de Roma, junto con Robert Grace, es la que escribe El primer hombre de Roma. Son varios tomos
fundamentalmente sobre Julio César, la familia Julio Claudia. En 1993 la Universidad de Oxford le dio un doctorado honoris causa por historia. Es decir, los ingleses, que tienen muchas cosas, en muchísimas cosas nos llevan un adelanto enorme. Y entonces, si hay una universidad prestigiosa a nivel mundial, reconocieron que primero era una médica, que había escrito un bestseller, Pájaro Espino, y luego ya se reconvierte escribiendo novela histórica. Y le dan un doctorado no en literatura o en humanidades, se lo dan en historia. A ti en Jaén te quieren muchísimo, pero aún no te han hecho doctor honoris causa por la Universidad de Jaén. Bueno, y tú has sido profeta en tu tierra más que nadie. Quiero decir que no es por el hecho de que sea la Universidad de Jaén que a ti te quiere muchísimo y te tiene muy alta estima, sino sencillamente porque en la Universidad Española eso no entra en la cabeza. Eso no entra en la cabeza, en ese sentido. Entonces, esa es la diferencia de un país, como son en este caso los ingleses o los franceses, que también nos llevan un adelanto muy grande. A mí me gusta mucho leer todo tipo. Yo no soy vegano, ni yo soy vegetariano, y yo en literatura soy omnívoro, como todo. Yo leo de todo, salvo dos cosas. Curiosamente, me gustan las películas de ciencia ficción, pero no me gusta la literatura de ciencia ficción, ni la de autoayuda. Fuera de eso, yo leo de todo. Y leo, entre lo mucho que leo también mucha novela histórica extranjera. A mí me gusta particularmente los ingleses, los americanos, sobre todo el concepto que ahora hablaremos, que entendemos por novela histórica, porque la cosa yo creo que tiene mandanga. Y los franceses, los alemanes, son magníficos escribiendo novela histórica porque son muy rompedores, son muy heterodoxos. Tú y yo, si somos algo, somos heterodoxos a la hora de escribir. Tú el principal. Esto se lo digo yo a Juan. En el último curso que yo dirigí de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, en Machado, fue un curso dedicado a Juan el Lavaglán, el unicornio encontrado, donde pues varios amigos suyos, escritores presentes, otros mandaron vídeos, no podían estar en ese momento, como Carmen Posada o Arturo Pérez Reverte, ¿verdad? Porque yo mantenía, y lo he mantenido en varios artículos, que Juan es el que sienta el canon de la nueva novela histórica contemporánea española. Todos los escritores españoles de forma consciente o inconsciente, lo que hemos hecho es replicar el modelo, el canon de Juan con En busca del unicornio. Y esto lo digo porque él, cuando termina su licenciatura en Filología Inglesa, está un tiempo en Inglaterra como profesor en una universidad, y entonces Juan, que tenía ya una larga trayectoria, se conocía muy bien la literatura clásica española, pero llega a Inglaterra, él se conocía muy bien por su formación la literatura clásica británica, pero allí toma conciencia de cómo se escribía en Inglaterra. Y entonces él, también un amante del cine como yo, de forma consciente e inconsciente incorpora en busca del unicornio y luego en el resto de su novela algo que no existía en la novela histórica española, que era el sentido del humor, el paisaje como elemento protagónico, lo mismo que hace John Ford en sus películas, muchas de ellas del oeste, cuando están los valles, las montañas rocosas de Estados Unidos, personajes secundarios tan potentes como los protagonistas. Una literatura de aventuras, es decir, la novela histórica siempre es un viaje geográfico y también un viaje interior. Y luego un magnífico ensamblaje de la literatura clásica con la literatura moderna que se estaba haciendo en ese momento. Con todo eso, Juan es capaz de hacer una cosa nueva. Y esa es la razón, creo yo, de la estructura profunda del éxito que tuvo Juan el Lava, que fue algo absolutamente rompedor. Hasta ese momento no había nada en España. Si te fijas, yo no... Y otra cosa, sobre Juan, perdona, hay un magnífico amigo suyo, también mío, norteamericano, que está escribiendo una tesis doctoral sobre Juan. Y yo me acuerdo que hace 2 años en Baeza le apunté una cosa, le dije, John, atento a una cosa. Humberto Eco, por cierto, Humberto Eco, que es El nombre de la rosa, es la novela
que pone la novela histórica a nivel mundial en el disparadero de que es aceptada por la crítica más canónica, más ortodoxa. Umberto Eco tiene una frase magnífica y dice, no, para mí la novela histórica no es tanto una forma de recrear la historia cuanto de ficción para entender la historia. La frase magnífica. Bueno, pues le decía yo a John, el que está haciendo la tesis doctoral, el profesor está haciendo la tesis doctoral sobre Juan, digo, John, Umberto Eco, no te digo que copie, pero se inspira en una novela de Juan el Abad. ¿Qué me dice? Digo, Baudolino. Es una novela magnífica de Umberto Eco, léetela, porque está escrita un par de años después de Juan escribir El nombre de la rosa. Digo, y además yo le pregunté, sondeé a Juan, y a Juan le dieron al año siguiente de ganar el Planeta un premio en Italia por la traducción al italiano de En busca del unicornio, y allí conoció a Umberto Eco, se cayeron bien, fue una amistad, de la misma forma que hay amores a primera vista, hay amistades a primera vista y enemistades a primera vista. Entonces, pues, ahí hay una enorme influencia de En busca del unicornio. Es decir, que tú también, uno de los grandísimos escritores de novela histórica a nivel mundial, de esa forma, pues no te imitó, pero sencillamente le apasionó esa escritura, esa primera obra tuya, que la incorpora. Es decir, por eso Juan, cuando él no lo puede decir, pero lo decimos sus amigos y los estudiosos sobre su obra, él revoluciona lo que es el concepto de la novela histórica en España, en España, porque introduce un elemento absolutamente nuevo. ¿Qué es lo que hacen los grandes escritores? Los grandes escritores al final es crear algo nuevo. Entran en el canon porque tienen una voz narrativa singular, porque tienen algo novedoso que decir, y en el caso de Juan fue algo tan absolutamente diferente que esa es la razón que 36 años después pues siga siendo el escritor de novela histórica pues favorito por los españoles, junto con nuestro común amigo Arturo Pérez Reverte. No es, por tanto, una cuestión de suerte, sino sencilla, ni una labor de pico pala, sino sencillamente porque él revolucionó, eso sí, una revolución de terciopelo, el mundo de la novela histórica en España. Yo, en parte, me halaga mucho lo que dices. Tengan en cuenta que es compadre, amigo y comprovinciano. Pero no estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos que yo soy un pelín mayor en años y quizá en experiencia que la media de escritores de novela histórica en España. Por lo tanto, si llegué primero era porque era un poco mayor que todos los demás. Y yo llegué primero porque fui un oportunista y encontré el terreno abonado. El terreno abonado, a mí me dieron el Premio Planeta en el año 87 y las personas mayores de esta asamblea recordarán que un año antes se puso de moda la serie Yo Claudio en la tele, una serie quizá la mejor que hemos visto nunca, fantástica, ¿no? Yo Claudio. Y a consecuencia de Yo Claudio empezó a venderse el libro de Robert Graves, que vivía precisamente entonces en Mallorca, y todo el mundo empezó a leer esa novela histórica. Y eso coincidió también con la gran promoción que tuvo por el público, que no por crítica ni por el nombre de la rosa. El nombre de la rosa es de la misma época, todo el mundo tuvo que comprarlo, y a pesar de que venían páginas enteras en latín que no se entendían, sin embargo, eso fue casi una especie de tótem para la gente, ¿no? Entonces, claro, en ese campo abonado es donde yo llegué a la novela histórica. Por casualidad ya había escrito unas cuantas, ¿no?, que no habían tenido ninguna suerte, y bueno, y me aproveché de eso, ¿no? Y luego, obviamente, como 1000 veces hemos hablado entre nosotros, yo venía con un bagaje, primero con un bagaje de lecturas de clásicos y de modernos, a los que me obligaba el hecho de ser licenciado en inglés, que estaba preparando una cátedra además. Y por otra parte también un gran aficionado al cine. De hecho, tú lo sabes bien, yo después, muchos años después de escribir En busca del unicornio, viendo por segunda vez
la película El hombre que pudo reinar, me di cuenta, empecé a decir 2 y 2 son 4, claro, En busca del unicornio ha salido de aquí. Es así como nos influye el cine. Lo que tú has dicho al principio, el cine nace con el siglo XX, al principio lo que hacen es rodar novelas famosas, pero ahora, tú lo sabes bien, el montaje que nosotros hacemos de escenas en nuestras novelas responde exactamente al montaje cinematográfico y por eso nos ajustamos también al gusto del público. El hombre que pudo reinar es una magnífica película protagonizada por Sean Connery y por Michael Caine, basada en un relato de Kipling. La película creo que es de John Huston. Creo que es de Huston. Creo recordar que es de Huston. Nosotros hablamos casi lo mismo de cine que de literatura cuando nos encontramos. Y ahora vamos a la pregunta del millón, o la que podría formular Kiko Legar en el 1, 2, 3. ¿Qué es para ti una novela histórica? Pues me alegro que lo digas, porque por muchas estoy tan entretenido escribiendo que nunca me he planteado qué es una novela histórica. Supongo que es una novela que tú ubicas en el pasado y que puede tener un personaje que sea conocido de todo, un personaje histórico, lo cual es un poco peligroso porque entonces tienes que ajustarte a lo que se sabe de la vida de ese personaje, o bien haces un gran tapiz sobre la época, con tus conocimientos de la época, obviamente, que se ajuste también a la imaginación del lector. Hay una famosa novela histórica, no te sé decir ahora de qué autor es, pero probablemente alguien aquí la haya leído, una novela que tuvo éxito hace 10 o 12 años o 15 en Estados Unidos, fue bestseller. Es un señor, en la época medieval, un señor que llega por mar a Bilbao, un puerto medieval, 4 toscas maderas, alguna horca allí, y alquila un caballo y esa noche va a dormir a Santiago de Compostela. Claro, eso hace que te estropee por completo la lectura y todo, como esa película famosa de ¿cómo se llama el guaperas este? Tom Cruise. Tom Cruise, en que están persiguiéndolo, atraviesa los Sanfermines, sí, con los toros y tal, y acaba en una de la de Misión Imposible, sí, una de esas. Acaba en una procesión de Semana Santa de Sevilla. En Sevilla. Claro, eso te estropea por completo el tema. Ya, pero para el público americano que lo está viendo, que están todos convencidos en un 90% de que España está al sur de México, pues es perfectamente viable. Entonces aquí venimos en cómo se hace una novela histórica. Depende de la exigencia del autor, que a su vez depende de la exigencia del lector. Tú y yo somos autores exigentes, porque escribimos para lectores exigentes, sin duda alguna, pero siempre tenemos en cuenta no aburrir a las ovejas. Es decir, el lector es exigente y no quiere verte detalles falsos, pero al mismo tiempo quiere que haya una actividad en la novela. Entonces, la novela, que es pues un relato que te hace vivir, no solo la histórica, la otra también, un relato que te hace vivir paralelamente una vida vicaria, la tuya que tienes, que te levantas por la mañana, te miras en el espejo y luego desayunas y luego te vas al trabajo y tal. Son vidas, nuestras vidas creo que son vidas un poco aburridas, ¿no? Y sin embargo, cuando estás leyendo una novela que te apasiona, que te arranca, tú estás viviendo una vida vicaria, estás deseando, cuando pliegue el trabajo, me voy otra vez a abrir el libro, y por la noche, si te sueles dormir a las 11, a lo mejor te duermes a las 2 de la madrugada dándole vuelta al libro, y cuando acabas de leerlo y lo cierras, el libro vive en ti durante unos cuantos días. Bueno, pues la literatura te ensancha la vida, ya que no puedes alargarla, ¿verdad? Entonces, ese es el embrujo que tiene la novela histórica, porque además te lleva a otra época, te quita de los problemas actuales de que si vamos a estar de vacaciones y vamos a ir a unas elecciones, este tipo de problemas menudos que podemos tener, te los quita y te lleva a problemas bastante más gordos. Llegan los bárbaros,
que están asolando Roma y tal. Entonces tú dices, pues, es decir, que demasiado bien estoy. José Luis García dice que el cine es una vida de repuesto. Yo creo que efectivamente la literatura es una vida alternativa y sobre todo la novela histórica es las vidas que no hemos podido tener o no nos hemos atrevido a tener o quisimos tener y por diferentes cuestiones de la vida pues no hemos tenido. Entonces, en ese sentido, la novela histórica para mí es una historia ambientada en el pasado. ¿Qué es el pasado? Yo te puedo decir, el pasado empezó ayer. Pero bueno, una historia ambientada en el pasado con un deseo deliberado del autor de recrear un mundo en parte perdido, en parte que se mantiene, unos esquemas mentales, unas formas de vida, una vida pública, una vida privada. Eso para mí es la novela histórica. Pero claro, dentro de novela histórica, hechos absolutamente verídicos, es decir, reales, constatables. El nombre de la rosa es una novela del siglo XIV, escrita en una abadía, ambientada en una abadía ficticia, por unos personajes ficticios, los protagonistas, salvo algunos reales que salen. En busca del unicornio es una novela que recrea un hecho aventurero que no existió, por unos personajes que no existieron, salvo Juan de Olí, el secretario de don Miguel Luca de Iranzo, el condestable de Castilla. Es decir, que una novela histórica puede ser inventada los personajes, pero con una gran fidelización al espíritu de una época, o también puede ser una historia de un hecho histórico que se conozca, donde pueda haber una alternancia de personajes ficticios con otros históricos, pero que ambos tengan carnalidad literaria y que todos los veamos verosímiles. Yo distingo entre lo que es novela histórica, que es la que a ti y a mí nos gusta, y luego no nos gusta nada, la respetamos, lo que es la historia novelada, que es novelistas o escritores que priorizan el elemento histórico sobre lo literario. Y entonces los personajes son planos, los diálogos son poco elaborados, no hay entrada a la imaginación, todo está muy constreñido, es como seguir un manual de historia y seguirlo punto por punto. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa la priorización de las emociones, de lo literario. Y respecto al pasado, esto no es ninguna tontería. Yo cuando hace ya 30 años estudiando la carrera, había una asignatura que era Historia del Mundo Actual. En otras facultades la llamaban Historia del Tiempo Presente, que va desde la parcelación cronológica desde 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, la caída del muro de Berlín. Bien, entonces pues los profesionales de la historia, los historiadores, tienen ya muchísimas obras académicas que conceptúan como historia eso. Yo soy profesor de historia y en segundo bachillerato le explicamos a nuestros alumnos la transición, el franquismo, la transición española y los primeros gobiernos de la democracia. Es decir, que lo que los historiadores conceptúan desde hace a nivel mundial mucho tiempo ya una parcela de la historia, hay muchas veces que los propios editores en España o novelistas históricos o lectores de novela histórica son más papistas que el Papa. Siguen en el Concilio de Trento sin darse cuenta de que existió el Concilio Vaticano II y hubo un ayornamiento. Son más papistas que el Papa en el sentido de decir, no, es que una novela histórica tiene que estar muy alejada en el tiempo, y dan razones peregrinas. Yo he leído que tiene que ser, que no haya ninguna persona viva de ese periodo histórico, que hayan pasado al menos 2 generaciones desde que se produjo ese acontecimiento histórico. Como máximo dicen, bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial, o bien que los archivos tradicionales tengan ya recogida esa fuente. A mí me parece una tontería. O sea, yo creo que una novela puede ser histórica, ambientada en la transición, eso sí, siempre que el escritor, de una forma deliberada, reconstruya las mentalidades o partes de ese momento histórico. Pero en esto, tú y yo somos muy heterodoxos y además nos gusta azuzar. Es una idea muy británica, esa de que lo antiguo para la novela o para las antigüedades es lo que tiene más de 50 años.
cuando eso lo dijo un famoso escritor inglés en la prensa hace, no sé, muchos años, ya antiguo, le contestó otro, pues, yo tengo una señora que tiene 65, así que desde hoy la voy a venerar como antigüedad. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo en que si tú te basas en cómo era la sociedad, o cómo eran los personajes, o cómo eran las modas hace 30 o 40 años, y tú sacas tus pantalones acampanados, etcétera, la mentalidad de entonces, las melenas, todo esto, pues eso es una novela histórica. Ese es el pulso a un momento dado que a lo mejor lo has vivido tú por tu edad, pero que sigue siendo una novela histórica. Es decir, sin más apajes, ¿no? No tienes que remontarte a la prehistoria. De hecho, claro, cuando te remontas a la prehistoria es mucho más cómodo porque te puedes inventar casi todo y no te lo van a negar, ¿no? Pero ahí está el mérito de la novela histórica. El mérito de la novela histórica es hacer personajes de carne y hueso, pero ponerlo en una época determinada que le suene verosímil al lector. Sobre todo depende ya del nivel cultural que tiene el lector, obviamente. Por eso yo creo que todas las novelas históricas las hay mejores y peores, ¿no? Pero depende de la exigencia del lector, no de la exigencia del autor, obviamente. Ahora que estamos, Juan, en nuestra ciudad olivarera, yo hay una cosa que sí he cogido de ti, y es sacar en todas mis novelas a Jaén, elementos jiennenses. Esto es una constante tuya. La primera fue En busca del unicornio, y yo lo hago en todas mis novelas. Jaén siempre lo quiero universalizar, siempre está presente, y tenemos ambos lectores que en mi última novela, recuerdo firmando en una librería, el día del libro, pues me fue un profesor, un compañero mío, que yo no conocía, ya lo había leído, y fue con una cuartilla donde me lo leyó de cabo a rabo, completa, todos los guiños y homenajes literarios que hacía Jaén. No se le escapó ni uno. Contigo hacían también lo mismo. También, sí. Incluso yo a veces he tenido problemas con los editores. Yo tengo 2 libros. Uno es Yo Aníbal. Aníbal, ya saben ustedes, se casó en Jaén, un típico braguetazo. Se casó con la hija del régulo de Cástulo, que era Imilce, nombre de princesa, Imilce. Se casó para sacar la pasta al suegro para hacer la campaña de Italia. Y en ese libro, Yo Aníbal, que es una novela histórica, de vez en cuando salían gente de aquí, de esta tierra, decían lo que fuera y acababa Nipó. Entonces, el corrector que tiene en la editorial, hay un corrector, para ver si meten la pata en algo, ¿no? Miran la fecha, miran y tal. Decía, esto de Nipó, esto... Digo, no, eso, déjelo, que eso yo me entiendo y tal. Es que el lector no se va a enterar. Ponemos una nota a pie de página. Digo, no, el lector tiene que esforzarse, y si viaja por Jaén seguramente se enterará de qué significa Nipó. Y luego lo he repetido en Rey Lobo. Claro, son todos, y también dicen Nipó. Bueno, pues esos guiños a nuestra tierra creo que no son, que no están de más, ¿no? Porque eso a lo mejor en nuestros paisanos despierta una sonrisa. Hay muchos paisanos, desgraciadamente, media provincia no vive en Jaén, vive fuera. Saben ustedes que aquí hubo una especie de huida en los años 50 y 60, y los que viven fuera pues llegan hasta las lágrimas de emoción cuando se encuentran con algo de Jaén, ¿no? Así es que no es solo un niño a ustedes que viven aquí, sino al que vive fuera y que sigue siendo, en su corazón sigue siendo de Jaén. Entonces, es legítimo, es un truco si quieren, pero legítimo. Yo Aníbal, que por cierto, esa novela histórica en Jaén se vendió muchísimo, pero más que en Jaén se vendió en Brasil. Sí, en Brasil, sí. Eu Aníbal. Y yo me extrañaba, ¿no? Digo, bueno, ¿y cómo hacen tanto? Y es que la mitad de los negros se llaman Aníbal. Entonces,
Entonces eso de Eu Aníbal, pues les sonaba y en fin, no iban a leerla, ¿no? Pero la compraban. Juan, ¿cuál es el secreto que cuando nos juntamos, y mira que nos juntamos veces en foros recorriendo España, amigos, escritores, normalmente de novela histórica, no he encontrado nunca a nadie, no solamente que hable mal de ti, sino que todos son amigos, que te respetan y todo el mundo quiere estar donde tú vayas? Bueno, eso se debe a mi edad. Claro, si se fijan, yo bebo con moderación y me retiro pronto. Entonces, si hay alguna jovencita así revoloteando, se queda para el compadre, no se queda para mí, ¿no? Entonces, esto de ser ya de una edad provesta tiene sus ventajas, aparte de que me tengan cariño por lo que represento ya de ser un poquito mayor, ¿no? El otro día me decía, en la comida que tuvimos escritores con la historia, me tocó al lado Ángeles y Grisal. Y me decía, veo que te tienen cierta reverencia todos tus compañeros y tal. Y le dije, mira, se debe a dos cosas. Primero, que he estado malito. Y segundo, y a lo mejor pensaban que me iba a retirar que ya había repartido los muebles, ¿no? Y segundo, a que soy mayor que todos. Soy mayor que todos y por lo tanto acato y me parece bien que se me tenga esa reverencia. Hombre, yo pienso morirme como Molière en el escenario. Ahora precisamente que he estado algo enfermo y me he retirado de la escritura durante 2 meses, pero tengo 3 novelas y un ensayo en la cabeza de esas noches en vela dándole vuelta al Magín, y por cierto que las novelas ocurren las dos en Jaén. Y nada, pues mira, pues es decir, seguimos navegando, que es nuestra obligación. Esto es un oficio como otro cualquiera, ¿no? Es decir, que cuando viene alguien y te dice, no, qué bien lo haces y tal, hombre, cuando ya lo has hecho muchas veces ya vas cogiéndole el tranquillo, ¿no? Es lo mismo que vemos a un carpintero poner junquillos en la ventana y decimos, bueno, tío, qué habilidad tiene. Claro, es que está harto de poner junquillos. Lógico, ¿no? Pero no hay que darle mayor de inspiración y estas cosas, no. Aquí lo que hay es trabajo, lecturas, reflexiones, muchas veces cambio de pareceres, que eso importa mucho, ¿no? Porque yo cuando tú me comentas una novela, yo aprendo porque no solo es un escritor que me la está comentando, un buen escritor, sino también un buen lector, más importante todavía, ¿no? Entonces, estamos continuamente aprendiendo. Fíjate la influencia que tú ejerces en mí, que llevo 5 novelas y tú bien sabes que lo que estoy ahora metido, lo terminaré, si Dios quiere, en octubre, es un nuevo libro, un ensayo. Que vaya, si hemos hablado de ese ensayo tal y cual. Tenía yo ganas de cambiar de tercio, lo mismo que haces tú. O sea, tú eres un novelista histórico, pero también eres un historiador divulgativo, sin duda el que más éxito tiene en toda España, y últimamente, el último año, digamos que la cabra tira al monte más en lo que es la escritura de la exitosísima serie de Historias para escépticos. Pero ve, eso es un tema. Uno tiene que encontrar su molde, sin duda alguna, donde te sientes cómodo y al mismo tiempo, si es posible, que el lector se sienta cómodo. Normalmente un novelista no siempre se le da el ensayo, pero en tu caso, por eso yo te lo he señalado a veces y te he dicho, escribe ensayo también, ¿no? Porque aparte de que te sirve para despejarte de la novela, que es muy absorbente, el ensayo depende mucho de tu lectura, de tus observaciones, de muchas otras cosas, ¿no? Es un mundo menos cerrado de la novela. Sí. Y tú lo haces muy bien. Y porque esos artículos que escribes son fantásticos, es decir, como ensayo, los lees que no te enteras, es decir, no te enteras del paso del tiempo, porque tú de pronto te sumerges como si fuera una novela, y es un ensayo. Eso no se da en todo el mundo, y por lo tanto debes explotarlo. Bueno, no podemos destripar nada, lo que sí sé es que cuando yo digo, este ensayo va de esto y termina, y me dijo Juan, no, tú no puedes terminar con ese
acontecimiento con este. Fue una cosa, una auténtica revelación. Y estamos continuamente trajinando como parecemos extraperlistas, mandándonos correos electrónicos, mira este libro, mira este país, me recomienda tal y cual, y eso es un extraperlo literario que tenemos nosotros, telefónico y literario, y cuando nos juntamos hay veces que con amigos formamos una parte y parece que estarán diciendo que esto no es nada lo que estamos diciendo. A mí me viene muy bien, debo de confesarlo públicamente, con el tiempo y con la edad. Yo ya he cumplido 75, ya sé que represento mucho menos, pero he cumplido 75. Con el tiempo tú vas dejando de leer. Escribe, pero ya dejas de leer porque no te interesa tanto. Lo que haces es que relees. Las cosas que te gustaron en algún momento, vuelves a leerlo y como ya estás perdiendo memoria, lo lees. No se ocurre a los que peináis canas o abrillantáis calvas. No os ocurre que a veces veis por segunda vez una película y no os acordáis de que la habíais visto la primera vez, y la ves la segunda vez y la disfrutas igualmente porque no te acordabas, hasta la escena final que dices, hombre, esto lo he visto yo. Bueno, pues gran ventaja de la edad. Pues, ¿qué ocurre? Se me ha olvidado la idea que estaba desarrollando. Tú eres extraperlo. Está el extraperlo, la edad provecta. Nosotros, claro, y tú para mí tienes una amistad. Las amistades son como el amor, ya saben ustedes, ¿no? Lo que pasa es que el amor requiere proximidad física, si es posible, y la amistad, aunque estés lejos, sigue manteniéndose esa llama, ¿no? Entonces, claro, tu amistad para mí tiene una gran ventaja. Como yo no estoy al tanto de lo que va saliendo, ni de los libros, ni de nada, tú cuando me recomiendas un libro, siempre sabes además el libro que me interesa leer para mis cosas, y entonces eso es absolutamente para mí, en cuanto acabo de hablar contigo, o tú me mandas muchas veces en el WhatsApp la portada del libro, yo inmediatamente se lo mando al librero y lo pido. Porque yo ya ya solo leo lo de los amigos, y bueno, y de vez en cuando, claro, como estoy en un par de concursos, pues tengo que leer los 10 finalistas del concurso. De aquella manera, si vale la pena. Y otra cosa, lo que sí tenemos tú y yo es que releemos. Muy importante. Porque, y sobre todo a los clásicos, yo ahora estoy empezando a hacer acopio de mis lecturas el otro día en Madrid, cuando en la Feria del Libro estuve cenando con mis editores, con otros escritores, y este verano, ¿qué escriben? No, yo en verano no escribo. Todos se pusieron, no escribo, no. Yo en verano leo. Yo en verano voy a la playa, me encanta salir a cenar, paseo, voy al cine de verano, es uno de los pocos placeres. No siga, que está mi mujer escuchándolo. Pero son... Va a pensar que soy un aburrido. Eso es como el chiste, cuando lo saca y dice, y para mi mujer una mirinda, y dice, tiene usted que salir más. Sí. Saque usted más a su mujer. Pues digo, no, yo en verano leo, si puedo, 7 u 8 horas diarias. Digo, y yo lo que tengo es como una fórmula magistral, ya estoy empezando a hacer acopio libros. Yo en verano leo 50% clásicos y 50% novedades, literarias o de historia, lo que sea, pero clásicos, siempre clásicos. Y hay libros que cambian los libros porque cambiamos nosotros, y a ti y a mí nos ocurre, nosotros somos muy cervantinos. Entonces el Quijote, que tú y yo lo hemos releído varias veces, cada lustro más o menos, pasan 5 años que yo releo el Quijote, encuentro un libro, cambio yo, espero que para mejor, bueno, mejor sencillamente tengo más experiencia de la vida, sabes más cosas de la vida, hemos pensado más. Yo no me he leído más a mandíbula batiente, ni he llorado más, ni me he emocionado más, ni he comprendido más la vida, ni un sentido de humanidad, porque a mí Quevedo me fascina, qué mala leche tenía el hijo puta. Es alucinante, pero la humanidad de Cervantes, eso no lo he visto yo en ningún otro escritor, eso nunca. Se lo da el sufrimiento. Cervantes fue una persona que padeció mucho en su vida, un perfecto fracasado. Ahora Cervantes, ya se sabe, tenía incluso una plaza en el País Vasco, ya se la han quitado. Pero
Es decir, Cervantes es Dios para nosotros en literatura. Tan Dios para nosotros que ni él mismo sabía lo que él valía, ¿no? En el Quijote, sin duda alguna, las novelas ejemplares. Pero es muy cierto que nos miramos en el espejo de Cervantes por la profundidad humana que hay en él y que eso destila su personaje. Luego hay otros autores que eran los que tenían éxito en su momento, Lope de Vega, Calderón, se llevaba a las mujeres de calle, Calderón y tal, que ahora pues nos resultan bastante insulsos. Bueno, algún soneto de Quevedo nos mueve también y tal, pero ¿por qué? Porque esta gente estaba metida en un mundo literario y Cervantes estaba metido en el mundo de ganarse la vida en Italia, en cautivo, y supo lo que realmente eran los moros, que los otros tenían una idea muy equivocada. Después, por todos los caminos de la Mancha, etcétera, pues en esos oficios que tiene tan paupérrimos, ¿no? Es un perfecto desgraciado. Yo recuerdo que cuando yo publiqué una novela, yo tengo 2 o 3 novelas cervantinas, porque adoro lo mismo que tú a Cervantes. Y en una de ellas me dijeron, ¿a usted le hubiera gustado ser Cervantes? Digo, verá, esto que le voy a decir al periodista le va a parecer una barbaridad, pero desde luego que no, porque fue un desgraciado. Y entonces yo prefiero, sin embargo, no ser famoso, morirme y que se me olvide. Y un 0 a la izquierda en su casa. Y un 0 a la izquierda en su casa. Bueno, no debo hablar en ese sentido porque aquí hay una persona que está escribiendo un libro sobre las Cervantas, demostrando que no eran putas. Entonces no debo de... Tú tienes 2 novelas cervantinas, una El comedido Hidalgo y otra como una película de Woody Allen, Misterioso asesinato en casa de Cervantes, que es una auténtica preciosidad. Sí, pero yo te he oído decir a ti una cosa sobre Cervantes. Luis Landero es, junto contigo y Trapiello, los escritores que a mí me gustan muchísimo en España, declarados cervantistas sobre ti. Cervantistas, vale. Declarados cervantistas. Creía que iba a decir, porque no, lo otro no. Han mencionado 2 escritores que han ligado mucho y creía que iba a decir que yo también. Cervantistas. Y ellos, bueno, de hecho, Trapiello él hizo una edición también sobre... A mí eso no me gustó. Hizo una edición del Quijote traducida al español actual. Para que pueda leerla cualquiera. Y él decía, vamos a ver, es que Shakespeare nosotros lo leemos traducido, por ejemplo, al español, quien no lo lee, pero yo leo eso y entonces en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, y yo leo la puesta al día de él, me siento como una pata en la boca, muy mal. Y él tiene una novela interesante, a la muerte de Don Quijote, Sancho Panza se va a hacer las Américas. Me parece que la publicó Alfaguara, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues yo te di oí una frase, porque El Quijote es una obra que no cabe ni en la cabeza de lo genial que es. Después del Quijote, yo creo que él escribe El Quijote, es un bestseller, primer bestseller que hay en España y a nivel mundial, pero una novela popular. Él quiere una novela culta, canónica, y escribe un rollo que es Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Yo recuerdo que lo leí en la carrera, el 10% es brillantísimo del libro, el 90% era una cosa pesada, arcaica, un rollo. Yo creo que ni el profesor que me lo recomendó lo leyó. Fíjate, lo que demuestra que él no era consciente. Eso es lo que yo a ti te he oído. Yo a ti te he oído una frase magnífica y dice, Cervantes no era consciente de lo que había escrito, él ejerció como de medium de su época y el Quijote es más grande que su propia persona. Sin duda alguna, sin duda. Es más grande, no digo que sea más grande que el idioma, puesto que los escritores somos, en realidad, este es el único oficio, probablemente sea el único oficio en el que siempre eres aprendiz, porque como te creas maestro, mal asunto, quiere decir que ya no evolucionas. Algunos colegas nuestros sí Sí, pues, y ya ves cómo resulta, ¿no? Tú estás aprendiendo siempre, porque el idioma es como un árbol que crece más que tú, y tú estás inmerso ahí en las ramas, no sabes a dónde acudir, y eso es lo maravilloso que tiene este oficio. Te mueres sin dominarlo.
pero el que más se ha aproximado, sin lugar a dudas, Cervantes. a dominar es el Quijote y alguna novela ejemplar, ¿no? Sí. O sea, un edificio portentoso. Y en ese sentido, antes lo han mencionado, hay un paralelo con Shakespeare. Shakespeare, entre otras cosas, claro, está estudiadísimo, más que Cervantes incluso, ¿no? Bueno, pues es el inglés que más palabras inglesas ha utilizado. Algunas 16.000. Un inglés de cultura normal, de estos que salen en los estadios de fútbol, usa unas 300. Si ya tiene ciertos estudios, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 16.000 palabras. Algunas por vez primera y ya no se vuelven a usar. Solo la usa él una vez. Palabras que vienen del latín o que vienen del francés. Entonces el idioma era mucho más flexible, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las maravillas de ser escritor. Aparte de que te ahorra en psicólogo y en psiquiatra, porque tú estás escribiendo cosas que están dentro de ti, pero no sabías que estaban y por lo tanto salen y tú te sorprendes también, te iluminan. Aparte de eso, es que tú siempre estás con un dominio en ese árbol vivo que no lo vas a abarcar nunca, pero que es maravilloso estar metido ahí. Juan, antes de terminar, si quieres, de dar paso a si quieren hacer alguna pregunta a los asistentes, quiero terminar contando una cosa, pero es de entre lo que los lectores nuestros piden saber qué hay de verdad en esto. Esto es verdad. Yo me acuerdo que una lectora mía, es pamplonesa, pues me escribe hace unos años, cuando el relojero de la Puerta del Sol, diciendo que lo ha leído una amiga suya de Pamplona y que de familia de tradición carlista. Y que entonces yo citaba en la novela que durante el exilio de Losada en Londres, pues aparece ahí el general Cabrera, el último conspicuo general carlista de la Primera Guerra Carlista, y que entonces yo pues lo hacía que se ponía su zamarra carlista, iba a misa a una iglesia católica y que entonces él le había pagado al organista, yo citaba una iglesia, que a mí me gusta Londres, de católica romana, y le daban un estipendio al organista para que tocara al final de la Eucaristía el Oriamenti, el himno carlista. Y entonces me decía esta lectora mía, que le había pedido a su amiga encarecidamente, por favor, que si eso era verdad, que iba a peregrinar con la familia a la iglesia a verlo. Y entonces yo creo que me arrepiento de lo que le dije que no, tenía que haberle dicho que sí, ¿verdad? Y esto es porque el año pasado, hace 2 años, ABC me encargó, al principio ellos tienen unos reportajes que llaman Enfoque. Cuando el Premio Planeta, tú eras el portavoz del jurado, se lo dan a Carmen Mola, aquello que se montó el follón, el seudónimo tal cual, 3 personas, y me encargaron que hiciera yo un reportaje sobre, que se leyó muchísimo, fue trending topic luego en internet, sobre los seudónimos en la historia de la literatura. Y entonces abroché el artículo con una anécdota que me contaste tú sobre Nicolás Wilcox, cuando en la solapa, pues, para disimular, ponía una foto de tu hermano y se te acercó una vez una lectora. Una enfermera. Cuéntalo. Afortunadamente no me la encontró después en el hospital en ningún mal paso. Bueno, esta mujer estaba prácticamente enamorada de Nicolás Wilcox. Claro, es que la biografía ponía que era un aventurero, no solo el aspecto de mi hermano era de anuncio del Marlboro, sino que un aventurero que había viajado por África y por Medio Oriente. Mi hermano nunca había salido de Jaén. Y se veía con una camisa así de muchos colorines y al fondo el Nilo. El Nilo era un trozo de piscina a 5 kilómetros de Jaén y la piscina tiene 10 por 5 metros. O sea que se veía el Nilo. Entonces, claro, y además era viudo y vivía en un molino rehabilitado de Hay-on-Way, en el país de Gales, en compañía de un perro y de un gato. Una mujer que lee eso y ve que el tío es guapo, le dan ganas de consolarlo. Entonces, claro, cuando se encuentra con un chico gordo y calvo,
Pues la pobre se llevó una tremenda decepción. No obstante, me escribió, me dijo que si iba a seguir escribiendo y tal. Le dije, no, porque ya se sabe que soy yo y ya no tiene la misma gracia, ¿no? Entonces, pero eso pasa con los seudónimos. Es parte de la fantasía de la novela. Claro. Bueno, dejamos la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar. Sí. Allí en el fondo. Me gustaría que cada uno de vosotros dijera su película favorita y su novela histórica favorita que le ha marcado. Mi película histórica favorita, La Misión. La Misión y La Lista Schindler. No sé con cuál quedarme. Novela histórica. Yo, Claudio. Para mí dos películas, una sería Blade Runner y la otra sería... Madre que me parió. La otra sería... ¿Te gustaría ver Estrellas más allá de Orión? Sí. He visto, sí, pero vamos a ver, El paciente inglés. El paciente inglés. Y yo coincido contigo. Yo, Claudio, es un monumento. Yo, Claudio, como novela. Allí en fondo. Pues, Quevedo tiene un amplio anecdotario. No todo le ocurrió a él, sino que ya se hacía por gracia y tal, ¿no? Pero hay una anécdota que parece que es cierta. En aquella época, la gente, cuando te venía el apretón, se meaba en cualquier sitio. Es decir, eso que ya volvemos a ver en nuestras calles y nos parece... No, eso en aquella época era bastante frecuente. Por lo tanto, Quevedo, cuando volvía de la tasca donde tomaba sus copas, había una especie de esquina donde solía mear. Entonces, como se meaba siempre allí, el dueño de la casa puso una cruz de madera, también era propio entonces, una cruz en la fachada. Y al día siguiente, que volvió a mearse Quevedo, puso debajo: donde hay cruces no se mea. Y Quevedo lo corrige: donde se mea no se ponen cruces. Así es que esa anécdota es cierta de Quevedo. Bueno, yo es que es una duda, bueno, una cosa que tengo desde hace muchísimos años con respecto a los templarios de la mesa del rey Salomón y con respecto a la lápida templaria. Se dice que Muñoz Garnica empezó a mover mucho dinero. Muñoz Garnica, yo lo sé porque mi bisabuela era el administrador general de mi bisabuela. Y luego, con respecto a lo de la lápida templaria, también lo sé por familia, que donde está actualmente el convento de las dominicas, al hacer un arreglo que hicieron, se encontraron la chimenea de escape que iba desde la planta baja hacia el techo para que pudieran los templarios huir. Eso era lo único que quería comentarle. Ya sé que los templarios es una cosa muy antigua, pero bueno. Sí, bueno, los templarios, yo he escrito novelas donde los templarios pues tienen todo ese aparato mágico que le ha dado la novela desde el siglo XVIII. Pero también he escrito como historiador, también he escrito un ensayo donde demuestro que no hay nada misterioso en los templarios, absolutamente nada. Todos son invenciones a las cuales yo como novelista también he contribuido inventando cosas. Es cierto que a principios de siglo hubo una logia, un grupo de gente, algunos de Jaén y otros de fuera, que inventaron una especie de logia masónica, ¿no? Y esta logia tenía
tenía seguramente lo que usted me está contando que encontraron, no es un escape, una chimenea de escape, sino una capilla secreta, porque ellos tenían capillas secretas donde solo accedían los que estaban, digamos, casi siempre, obviamente, el dueño de la casa. Alguna vez cuando hacían cónclaves podían acceder más gente. Yo pude ver una última en la calle Llana, estoy hablando de hace ya más de 30 años, pude ver una última porque un amigo me avisó, mira, una habitación que no tenía puerta, y yo fui y la fotografié, y eso, creo que la fotografía la he publicado, una de las fotografías la he publicado en el enigma de la mesa de Salomón, y nada, eso era una habitación pequeña, disimulada en el edificio y sin puerta, lo único que tenía era un óculo arriba para darle luz, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo ese legado que hemos recibido muchas veces desde el siglo XVIII, de logias masónicas, etcétera, pues tiene más imaginación que historia, más imaginación que otra cosa, aunque ellos decían que esto viene de los constructores del templo de Salomón, etcétera, ¿no? Yo, la verdad, personalmente, yo no me creo nada. Lo que ocurre es que siento interés por la gente que se ha creído a esas cosas, ¿no? Y a veces lamento mucho cuando me escriben lectores y me dicen que están muy interesados en que amplíe la información sobre los nazis en la provincia de Jaén, en el norte de la provincia de Jaén, buscando el secreto de Grial, y eso pues les tengo que decir, mira, esto me lo he inventado, ¿no? Si hubiera nacido en Córdoba, eso ocurriría en Córdoba. Es decir, que no hay que olvidar que la imaginación frente a la historia. La historia es la historia, cosa seria y suficientemente imaginativa muchas veces. Muñoz Garnica, por cierto, que en su época se decía que murió de una alferecía, un disgustazo que tuvo, un infarto provocado por una discusión con el obispo Antolín Monestillo. Es que era para echarle de comer aparte. Sí, sí. Y él fue durante el sexenio revolucionario, durante un breve tiempo, gobernador de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Yo me acuerdo que, investigando yo hace muchos años en artículos míos de religiosidad popular, pues descubrí, Muñoz Garnica publica él predicaba las novenas de Nuestro Padre Jesús, y él hace un libro con elementos históricos de Nuestro Padre Jesús, y él cita ahí, algo que se ha dado luego por supuesto, que Nuestro Padre Jesús hizo un milagro cuando la epidemia de peste en 1685 delante del hospital de apestados, que cuando se saca en rogativa, en procesión, la procesión, en ese momento se paró ya la epidemia de peste, y por eso el ayuntamiento le concedió las llaves a Nuestro Padre Jesús, que las tiene colgadas. Yo me acuerdo que fui con mi padre a investigar el ayuntamiento, y ahí no, en las actas capitulares del ayuntamiento y del archivo diocesano, no hubo procesión ninguna. Entre otras cosas, porque estaba prohibido ya en la época de los Austrias que en la época de epidemia declarada hubiera aglomeraciones de gente. Entonces estaban prohibidas. Es decir, él lo que hizo fue, se inventó ese milagro. Muñoz Garnica era también un tipo de... Sí, todos los milagros. Yo recuerdo a mi pobre abuela Mercedes, decía, ¿sabes lo que te digo? Que Jesucristo tenía que hacer más milagros ahora. Y yo le decía, abuela, que casi todos son inventados, ¿no? Cuando pasa el tiempo, claro, y muchas veces las casualidades son milagros, pero efectivamente es que la hagiografía, los santos, el santoral cristiano está lleno de hechos milagrosos porque son invenciones. Eso sí que eran novelistas. Aunque nosotros, los que hacían el... A mí me gusta leer mucho la leyenda dorada, la leyenda áurea, es una preciosidad. La vida, la geografía, es de una preciosidad. Sí. ¿Más preguntas? Ha citado usted, Emilio, a Trapillo, del que ha dicho algo, y a Landero, del que no ha dicho nada. A mí me gusta mucho Landero y quiero aprovechar la oportunidad para que, si a ustedes les parece bien, que digan algo sobre él. Bueno, Luis Landero, su mejor novela es la primera, Juegos de la Edad Tardía, bajo mi punto de vista. Pues aquello fue
descubrimiento en la literatura española, escritor tardío. Yo soy un escritor. A mí me acuerdo una vez en Página 2, en Televisión Española. Luego eso no lo editaron y no salió. Emilio, tú eres un escritor tardío. Digo, bueno, yo soy un escritor que he empezado a escribir cuando yo tenía algo que decir, ¿no? Entre otras cosas, creo que los novelistas necesitamos edad, necesitamos experiencia. Normalmente los poetas suelen ser muy jóvenes, ya los poetas que siguen en la madurez son sensacionales, pero para la novela se necesita haber vivido, haber pensado, haber meditado, haber leído, haber visto, haber oído. Los novelistas, nuestra memoria es un colector, es una depuradora que funciona con nuestros recuerdos propios, los recuerdos familiares. Somos ladrones de guantes blancos, de recuerdos ajenos, con lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos leído y lo que imaginamos. Todo eso. Entonces Luis Landero, un juego de la edad tardía, es una auténtica preciosidad. Gregorio Samsa, y luego el resto de novelas se mantienen, van bajando y tiene un momento de un bajón muy grande. Él lo cuenta además, es un hombre depresivo y se reinventa a sí mismo cuando empieza a escribir algo que a mí me apasiona, la autoficción. Entonces él empieza cuando habla de sus recuerdos y sobre todo de sus orígenes familiares de Extremadura, cuando se va la familia muy humilde a Madrid. El huerto de Emerson es otra, no una novela, un libro del que me encanta. O sea, la última fase de Luis Landero, de los últimos 10 años, a mí me parece magistral. Y Andrés Trapiello es, a mí me gusta más como ensayista. Tiene un libro, Las armas y las letras, sobre escritores de republicano y nacional en la guerra civil, que es una auténtica maravilla. Como novelista no termina de funcionar para mí, no ha tenido éxito, pero es un escritor, o sea, como articulista, su dietario, el Salón de los Pasos Perdidos, es una cosa, es un estilista. O sea, Trapiello me da igual de lo que escriba, es como cuando uno, es como si leyera un prospecto de un fármaco y lo escribe Trapiello y dice, qué maravilla, estos supositorios me dan ganas de ponérmelo. Es que, su gran obra son los dietarios. Sí, los dietarios es una cosa son dos sorprendente, como la copa un pino. Impresionante. Trapiello quizá, el Landero quizá, pelín vago, le gusta más la guitarra que escribir y eso pasa, ¿no? Pero eso pasa con algunos genios. Pasa también en el cine, pasa también con ¿cómo se llama este valenciano que hizo el Verdugo? Berlanga era un vago integral y entonces hace 15 o 16 películas, podía haber hecho 40, ¿no? Pero esas 15 o 16 son obras maestras. Pues le pasa lo mismo a Landero. Landero hace obras maestras sin aparente esfuerzo, porque ya digo que es que parece que sí, voy a hacer una novela, ¿no? Sí, sin aparente esfuerzo hace maravillas, ¿no? Yo los admiro profundamente a los dos. Sí, son impresionantes. Sí. Yo soy consciente de que, por ejemplo, la novela histórica, una de las principales novelas históricas de investigación policial, fue El nombre de la rosa. Pero yo quería preguntarle su opinión sobre un fenómeno que se está dando ahora mucho en la novela histórica, que es lo que llaman el thriller, no sé si lo digo bien, el thriller histórico, la novela de suspense y demás, en la que me da la impresión muchas veces de que predomina más es la trama policíaca, vamos a decirlo así, en detrimento de la ambientación histórica. No sé si ustedes tienen esa misma opinión o... Bueno, hay thrillers históricos maravillosos. Arturo Pérez Reverte es un escritor de algunos thrillers históricos magníficos. Él tiene hasta ahora 3 novelas de Falcó, este detective, en la época de la Guerra Civil Española, que es magnífico. Luego tiene otros thrillers históricos, Pérez Reverte, maravillosos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un escritor que a mí me gustaba mucho, un escocés, Philip Kerr, que murió hace 3 o 4 años. Él tenía un personaje, Bernie Gunther para los amigos, un detective alemán en la época de la República de Weimar, y luego durante el nazismo y en la posguerra mundial escribió unas 10 novelas. Su primera, las 3 primeras, la trilogía de Berlín. Su primera novela es Violeta de Marzo. Es novela negra de ambientación histórica, pero también podemos decir que es
novela histórica de ambientación negra, ¿no? En ese sentido, pues lo hacía, lo bordaba, y es un escritor maravilloso. A mí me gustan mucho estos escritores audaces que hacen un género híbrido. Yo soy muy poco dado a etiquetar. Oye, ¿tú qué eres? ¿Tú qué escribes? ¿O a ti qué te gusta comer? Joder, a mí me pueden gustar muchas cosas y escribir, entonces La depende. confusión de los Pero géneros. esto es muy español. En español dice, no, es que tú tienes que hacer bien una cosa. Ajá. Hay gente que hace bien varias. No, una etiqueta. ¿Pero por qué tenemos que etiquetar en ese sentido? Entonces, los americanos son magníficos, la literatura anglosajona, son magníficos en los thrillers, entre otras cosas, porque ellos tienen una cultura audiovisual muy grande y ellos lo que hacen es los trucos, las técnicas cinematográficas le incorporan. Y luego también una cosa, que es que creo yo, esto lo americano, a mí la literatura estadounidense me fascina, la canadiense también, la norteamericana, sobre todo la estadounidense. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen tradición, no tienen el peso detrás que ahorme lo que están haciendo, no tienen una sombra hamletiana de grandísimos, es que para ellos Herman Melville, que escribe Moby Dick, la Virgen, eso es lo más antiguo, o Mark Twain, y nosotros tenemos a Homero. Cuando digo nosotros, los europeos, o sea, tenemos 3.000 años y los americanos tienen 150 años. Entonces ellos son muy osados, en ese sentido, son libérrimos, son absolutamente libres a la hora de escribir, y eso a mí me resulta fascinante, ¿no?, en ese sentido. Eso nos pasa, está pasando también, usted lo ha notado, que está pasando a los autores españoles, que obviamente vamos también un poco de remolque de la literatura americana. Vamos a rebufo, Lógico, claramente. ¿no? Lo mismo que usamos pantalones vaqueros, pues leemos literatura americana. Y nos pasa también esa mezcla, esa mezcolanza propia también del desorden de los tiempos que vivimos, esa mezcolanza de thriller, policíaco, al mismo tiempo costumbrista. Todo eso funciona bien en la ficción, y es lo mismo que el chiste ese de los vascos que van a coger espárragos y uno encuentra un Rolex, ¿no? Es decir, a espárragos o a Rolex, pues venimos a lo que encontremos, siempre que divierta al lector y que me divierta a mí escribirlo, pues qué más da de qué género sea, ¿no? Así que hay que ser libre. La última pregunta ya. Bueno, mire, tú has sido hace tiempo, no, ha sido un coche. Ya hace tiempo que dejaste de ser tú, Emilio, sí es soy consciente de la responsabilidad, más allá de un género de moda como la novela histórica. Sabéis que yo soy bibliotecario también, y es lo que más, no solo lo que más se vende, sino lo que más se lee en biblioteca. Oye, que no soy consciente de que escribiendo novela histórica tenéis contraída una responsabilidad y la de salvar la historia de España para las nuevas generaciones. Tú primero. No, es que parecía Luis como Charlton Heston con las tablas de la ley, y entonces, Dios mío, ahí bajas del Sinaí, y ahora qué digo yo. Sí. Está en Jaén, Luis. Bueno, Chani también es que es muy apasionado en las cosas. Vamos a ver, yo vértigo y responsabilidad ninguna. En ese sentido, es que yo creo que hace ya años, cuando yo publiqué mi primera novela, La Cofradía de la Armada Invencible, en el 2016, me preguntaban los periodistas, ¿usted qué se considera? Yo decía, yo soy un profesor que escribe. A partir del relojero de la Puerta del Sol, yo siempre digo, yo soy un escritor que a veces da clase. Entonces yo lo único realmente es, pues cuando me llega algún alumno, termina el curso, para que le firme una novela o porque le daba corte, o bien usualmente me dicen que son los padres, las madres, sobre todo las que me leen, pero yo realmente, Luis, no tengo sensación de, en ese sentido, de que yo sea salvaguarda de nada, de ningún tipo, sinceramente, no, yo creo que no.
únicamente yo en mi faceta como novelista o como escritor, porque yo disfruto tanto escribiendo artículos como novela o el ensayo, que es, por cierto, el ensayo estoy escribiendo el libro que más que más estoy yo divirtiéndome o pasándomelo bien escribiendo. Yo sencillamente es un oficio como otro, una artesanía. Yo creo que al menos en mi caso, yo creo que Juan coincide conmigo, es una artesanía como otra. Yo no quiero ser un artista, yo quiero ser un ebanista, un artesano. Yo creo que tiene un 90% de artesanía y un 10% de creatividad. Quien diga lo contrario miente como un bellaco, o son escritores enormemente dotados que son realmente auténticos genios, pero genios hay muy pocos y no podemos gastar los adjetivos con las personas corrientes como soy yo en ese sentido. Pero yo no tengo ningún sentido en ese sentido. Yo lo único que busco es divertir, entretener, y si la gente conoce algo o aprende algo, pues miel sobre hojuelas. Pero yo no tengo ningún sentido, ni muchísimo menos, ni grandilocuente, sí, pero de verdad te lo digo, ¿eh? No, va a contestar Juan. No, comulgo en lo que acaba de decir Emilio. Yo no siento sobre mí una gran responsabilidad. Intento ser sincero en lo que escribo y muchas veces también intento ser sincero cuando me escriben lectores que no estén de acuerdo con lo que he dicho. Intento a lo mejor razonárselo, pero yo creo que tienes que ser honrado contigo mismo. Y entonces pues tú escribes lo que te parece, tu visión del mundo, que puede estar más o menos equivocada o acertada, pero yo no admito sobre mí, lo mismo que tú, ninguna responsabilidad por lo que hacemos. Así que somos unos irresponsables. ¿Cierras, Miguel? ¿Cierras tú? Un momento. Es como decía Antonio Machado, yo a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, me debéis cuanto escribo. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este maravilloso rato que hemos pasado. Muchas gracias a Emilio y a Juan por hacernos disfrutar y por enseñarnos al mismo tiempo, porque yo creo que lo habéis conseguido. Y nos vamos de aquí, no con la responsabilidad que antes planteaban, pero sí que nos vamos algunos con algunos retos y algunos deberes. Emilio termina su ensayo, Juan terminar también esas novelas que andan por la cabeza y salir este verano a cenar con la mujer. La universidad, sí, Juan. La Universidad de Jaén, hacer doctor honoris causa. Primero a Juan en Lava y después ya a Emilio. Bueno. Y yo no se preocupe, que me ocuparé del también. El AVE. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.